Muy buenas tardes, compañeras. Nos encontramos hoy realizando la entrevista al doctor John Jairo Mosquera desde la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil, que como nosotros bien sabemos, pues es la que maneja las telecomunicaciones aéreas a nivel nacional, tanto de Bogotá y a nivel internacional de otros países. Nuestro objetivo principal de venir a hacer esta entrevista era para saber un poco más sobre la labor que estas personas hacen y el impacto que tienen en la sociedad el ejercer este tipo de trabajos. Nos encontramos en la aeronáutica civil con el doctor John Jairo Mosquera, el cual muy amablemente nos ofreció, le pedimos una entrevista y él nos va a contestar unas preguntas sencillas con respecto a la función que cumple esta institución dentro del país. Entonces, doctor John Jairo, ¿cuál es su trabajo o cuál fue su función al realizar dentro de la aeronáutica civil como controlador de tránsito aéreo? Bueno, buenas tardes para todas. Efectivamente, yo soy controlador de tránsito aéreo. También en este momento estoy asesorando al director general de la Aeronáutica Civil, el coronel Edgar Francisco Sánchez Canosas, dentro de esta institución, como bien tú lo dices, la Aeronáutica Civil de Colombia. Nos gustaría saber qué hace un controlador de tránsito aéreo específicamente. Bueno, la palabra controlador de tránsito aéreo abarca muchas posiciones y cargos totalmente diferentes. Dentro de los controladores de tránsito aéreo tú puedes encontrar controladores aéreos de superficie, controladores aéreos de las torres de control, que es lo que básicamente una persona conoce, y tenemos controladores de tránsito aéreo en la parte de no radar y radaristas. O sea, como puedes apreciar, son muchas las especializaciones que tiene un controlador aéreo en la parte de la aviación, y específicamente lo que da es, brinda un servicio que dé seguridad, ordenamiento y rapidez a las operaciones aéreas en cualquier aeropuerto o cualquier espacio aéreo de cualquier país donde se estén desarrollando ciertas operaciones aéreas. Bueno, nos interesaría saber también algo más específico, como por ejemplo cómo funciona la comunicación con los aviones. Bueno, existen unas frecuencias aeronáuticas, son llamadas así de ese tipo. Son frecuencias que tienen un soporte técnico muy especializado. Vista que ustedes saben, pues esto es algo muy neurálgico, ¿no? No nos podemos dar el lujo de que perdamos las comunicaciones con las aeronaves que están fluyendo, y mucho menos en un área terminal. Un área terminal es donde la mayoría de aeronaves van a confluir a un punto determinado para hacer una aproximación cercana a un aeropuerto. Como en el caso de Bogotá, estamos hablando del BOR de Bogotá, entonces nos podemos darnos ese gusto. Entonces, comunicaciones aeronáuticas, aparte de que son frecuencias en una gama determinada, tienen un soporte técnico, y a su vez en estas frecuencias se utiliza una fraseología especial, una fraseología aeronáutica especial para minimizar las comunicaciones y que sea algo muy conciso y preciso entre las tripulaciones que están volando y los controladores de tránsito aéreo que se encuentran en superficie. Bueno, doctor, y teniendo en cuenta estos parámetros que usted nos acaba de explicar, también es importante saber cuántos aviones puede ver o controlar al mismo tiempo dentro de una misma frecuencia, o no sé cómo lo manejen ahí. No, como te decía, hay distintas frecuencias, hay distintas posiciones de control, como te explicaba al principio. Entonces, un controlador aéreo de superficie, en el caso del Aeropuerto Internacional El Dorado de la Ciudad de Bogotá, él se encarga, acá pues tenemos dos pistas, obviamente tenemos dos controladores de superficie, y cada uno está encargado de efectuar los movimientos en tierra que efectúan las aeronaves una vez dan una marcha atrás o un proceso remolcado para iniciar un rodaje para llegar hasta la cabecera de una pista y poder despegar. Entonces, en ese caso, los controladores de superficie tienen toda la visión y manejan todo el tráfico que esté fluyendo en lo que conocemos nosotros como áreas de movimientos. En caso de un controlador de tránsito aéreo de la posición torre de control, específicamente se encarga de recibir esas aeronaves que a un punto determinado le da el controlador de superficie, llevarlas a la pista en uso y despegarlas. Ahí las entrega a otro control
que es salidas, y en fin, va siendo un suceso, una cadena. En el caso de las aeronaves que están aproximando en el BOR, en esa posición las recibe el mismo controlador de torre y las aterriza. O sea, cada quien cumple un rol determinado en el tránsito aéreo. Bueno, basado también en algunos informes y documentos que nosotros leímos del Aerocivil, nos gustaría saber cómo hacen ustedes para saber que el avión está en buenas condiciones. Sí, efectivamente la Aeronáutica Civil cuenta con la Secretaría de Seguridad Operacional, que a su vez cuenta con una serie de inspectores aeronáuticos que son los encargados de verificar con las diferentes compañías aéreas, tanto en tierra, de todos los procedimientos de mantenimiento y en vuelo, unos inspectores operacionales que se encargan de efectuar unos chequeos a las tripulaciones en vuelo. Obviamente, la aviación, a pesar de que es uno de los medios más seguros del mundo, se presentan algunas novedades, y obviamente cuando sucede una novedad de estas es necesario, es importante, y nosotros como autoridad aeronáutica lo verificamos, de que las compañías aéreas lo reportan. Bueno, eso en cuanto a los aviones, pero también nos interesa saber si hay una falla en la torre de control, ¿cómo se comunican los aviones? ¿Tienen algún plan de contingencia? Sí, claro, como te decía anteriormente, tenemos frecuencias de respaldo, y en las torres de control, en caso de que los servicios de las frecuencias de respaldo se pierdan, se cuenta con una pistola de señal de luces, y dependiendo la posición de la aeronave donde se encuentra, y se maneja el código de esa pistola, a través de ellas, con unas luces de color verde, de color rojo, si es en forma intermitente o si es en forma fija, el código permite que tanto el piloto como el controlador aéreo estén comunicados, a pesar de que no haya una comunicación radial, y se pueden aterrizar aviones. Básicamente ese caso de contingencia lo utilizamos para las aeronaves que están en vuelo, que van a aterrizar, porque no sería lógico de que utilizáramos este código o permitiéramos el despegue de una aeronave con una falla de comunicación. Si se presenta en el momento en que está rodando para despegar, el código nos permite regresarla a plataforma. Lo utilizamos con ese fin. Ok. Y cuando hay una emergencia, se presenta una emergencia de un avión, pero viene uno en aproximación, ¿a quién se le da la prioridad? La prioridad siempre la tendrá en vuelo la aeronave que tiene una emergencia. Si el avión precedente está próximo a aterrizar, nosotros le damos un procedimiento de sobrepaso para que la aeronave vaya a una espera, pero obviamente la prioridad es el avión en emergencia. Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que prever que muy seguramente esa aeronave en emergencia, si aterriza, nos va a cerrar la pista, porque puede quedarse en la mitad de la pista, o nos puede interferir con las operaciones aéreas. Entonces es necesario analizar bien la falla que trae el avión en emergencia, y si es el caso, pues permitir de pronto que algunas aeronaves aterricen, porque prevemos de que la pista va a quedar inutilizada por un espacio de tiempo. O si ya las condiciones de la emergencia son muy graves y así lo meritan, pues dispondríamos el tráfico, así está en las cercanías, para que procedan a los aeródromos alternos. Bueno, y en cuanto a las condiciones climáticas, cuando hay lluvias muy fuertes o vientos, ¿cómo ustedes manejan eso desde la torre de control? Nosotros tenemos un indicador de viento en las torres de control. De hecho, que es uno de los datos más importantes, sí, es un dato muy importante para las tripulaciones cuando están aproximando o cuando van a despegar. Sin embargo, pues los fenómenos atmosféricos no son, a pesar de que tenemos una predicción y tenemos un servicio de información aeronáutico y tenemos nuestros equipos de meteorólogos, hay situaciones en que pues no es fácil de predecir, y sobre todo en unos aeropuertos muy alejados que no cuentan con estas ayudas especiales. Si se presentan, es el caso del aeropuerto del Dorado, específicamente la pista 13 derecha, cuenta en este momento con un sistema de aproximación de categoría 3, lo cual para el común de la gente, los usuarios de la aviación que no son ni tripulaciones, no son pilotos, no son copilotos, no son auxiliares de vuelo o personal aeronáutico,
significa que prácticamente con cero visibilidad esas aeronaves van a poder aterrizar en el aeropuerto. Okay. Bueno, y ya para finalizar esta entrevista que usted muy amablemente, doctor Jairo, nos acaba de conceder, nos gustaría saber qué se debe estudiar para ser controlador de tránsito aéreo, cuáles son los parámetros a llegar para poder ejercer como tal. El control de tráfico aéreo no es una carrera que tú puedas estudiar en cualquier universidad, la angloamericana en tu caso, ¿no? Creo que allá no hay esa facultad. No. Ni la encuentras en la Javeriana, ni la encuentras en la Universidad Militar. En Colombia, afortunadamente, encontramos con el Centro de Estudios Aeronáuticos, conocido como el CEA, que queda adscrito aquí al edificio de la Aeronáutica Civil. Es el único, una especie de universidad del aire y una de las pocas que hay a nivel de Latinoamérica, donde precisamente se forman nuestros controladores aéreos, o nos formamos nosotros los controladores aéreos, porque pues es la entidad especializada para el tema aeronáutico aquí en Colombia. Ok, y ya como para complementar esta pregunta en base a la entrevista que nosotros estamos haciendo, nuestro tema es personas con inclusión. Es posible que una persona con alguna limitación física, ya sea por invalidez, obviamente personas con discapacidad visual o auditiva, es evidente que no pueden ejercer esta carrera, pero una persona con discapacidad, digamos, no sé, invalidez motora o discapacidad motora, ¿puede ejercer la carrera? Sí, claro, claro, claro. Realmente, como tú lo acabas de explicar muy bien, pues no podemos una persona que tenga una eficiencia en visión, pues, o una persona que sea ciega, darle un tráfico de control aéreo, o sea, posible, pero una persona que se movilice, que tenga problemas de movilidad, que tenga uso de una silla de ruedas o algo, claro, está toda su capacidad física un poquito reducida, pero mentalmente tiene todas las capacidades para ser controlador aéreo. Cualquier persona puede ser controlador aéreo, cualquier persona puede ser piloto. O sea, no son personas que tengan que ser expertos o físicos de la NASA, ¿no? No, no, son personas comunes y corrientes que con un entrenamiento adecuado pueden desarrollar una actividad dentro del medio aeronáutico, como es control de tráfico aéreo, como es el piloto, como es el despachador de vuelo, como es ser hasta la persona de carga y descarga de un avión, porque toda la parte aeronáutica se necesita personal altamente capacitado, altamente entrenado, y por los riesgos que ello amerita, porque en nuestras manos está la vida de muchos de los pasajeros que vuelan diariamente en Colombia y en el mundo. Bueno, o sea que podemos afirmar que la aeronáutica civil maneja la inclusión social. Sí, claro. Obviamente, o sea, yo no te puedo dar en este momento un dato exacto si existen o no controladores aéreos de nuestra institución que estén en una base, realmente ese dato no lo tengo. Pero pues igual, desde mi punto de vista, y sé que son las palabras del señor director también de la entidad, no vemos el por qué no una persona que tenga simplemente una limitación de movilidad no pueda desempeñar alguna labor en el tránsito aéreo. O sea, obviamente la entidad está para servir y la entidad estaría dispuesta a brindar toda la capacitación si una persona así pasa, obviamente, sus exámenes y sus requisitos normales, ¿no? No podemos obviar esos temas. No es que porque yo soy discapacitado, entonces exijo, no, hay un procedimiento y el procedimiento, si cumplen, pasan sus requisitos, nivel de inglés, etcétera, 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 claro. Y obviamente pasando el curso, ¿no? Dentro del Centro de Estudios Aeronáuticos. Bueno, doctor Jairo Mosquera, le agradecemos profundamente la entrevista que usted nos acaba de conceder.